Como siempre les digo, la forma de desarrollarlo, hay muchas formas, no hay una forma única, y eso también hace que las correcciones sean bastante personales, por mucho que haya una pauta, uno trata de ver qué es lo que hizo el alumno, y en base a eso va agregando puntaje. En la primera corrección, después nos quedamos con la pauta. El certamen contaba de 3 ejercicios, uno de potencia, que era lógico que está corriendo, un ejercicio de trifásico, que era trifásico desbalanceado, habíamos preguntado al profesor. No, habíamos preguntado desbalanceado, habíamos preguntado. Pero era como un ejercicio de comillas que no debió haber sido tan complicado. Y uno de transformadores que era más complicado, por lo mismo el tributal, mayor puntaje. En el de potencia, no lo voy a leer completo, pero se presentaba en un sistema, esto no era necesario hacerlo, pero era un sistema, por así decirlo, trifásico, lo voy a hacer por fase, que tenía 3 cargas conectadas en paralelo. ¿Cómo sé que las cargas están conectadas en paralelo? Carga 1, carga 2, carga 3. ¿Cómo sé que las cargas están conectadas en paralelo? Porque las 3 tenían la misma tensión de fase 220 volts. Las 3 decían tensión de fase 220 volts. Eso quiere decir que la misma tensión tenían las 3, estaban las 3 en paralelo. Como les digo, esto no era parte de la evaluación. ¿Cómo desarrollar el ejercicio? Había varias formas. Lo podíamos hacer de forma trifásica, tomando todas las potencias y hacerlo analizando de forma trifásica. Lo podríamos hacer de forma monofásica, dado que el sistema era un sistema equilibrado, balanceado, trabajar con una sola fase, y lo que nos estaban preguntando que era el factor de potencia de una fase, el mismo factor de potencia trifásico. Entonces, calculadas monofásicamente lo podía sacar. O podía haber hecho esto. Esta era la opción más larga. Creo que una o dos personas tratando de hacerlo por ahí, pero se demora mucho porque tienes que sacar muchos datos para poder calcular, porque finalmente, como me pide el factor de potencia, tengo esta tensión B, tengo que buscar esta corriente I, para que después poder sacar el desfase entre B y I, podría sacar el factor de potencia, poder sacar la potencia total, y sé que la potencia total es igual, como es monofásico, B por I por el coseno phi, tenía ese dato, si sacaba eso, daba el factor de potencia. También podía ser esa forma. Y no sé si se podía haber hecho de otra forma, pero las 3 que yo creo que se podrían haber realizado de eso. En la pauta aparece realizado de forma trifásica. Yo lo voy a hacer de forma monofásica ahora. Entonces la carga 1 decía que tiene, eran 60 luminarias LED trifásicas con 9 watts cada una. Factor de potencia, vamos a ver aquí, eran 60 luminarias, a ver unidades. Esto tenía 9 watts cada una. Y un factor de potencia inductivo de 0,9. Y están 20 unidades por fase. Entonces, si lo hago por fase, lo primero que puedo sacar, como me están pidiendo factor de potencia al final, era factor de potencia y después me voy a dar el factor de potencia. Al final tenía que sacar el P, el Q y el S. Eso es lo que había que sacar: potencia activa, reactiva y aparente. Entonces, en este caso, el P1 iba a ser igual a la cantidad luminaria por la potencia. Esto es igual a 20 por 9. Y esto es 180 watts. Ese es P1. El S1 iba a ser igual a P1 dividido el factor de potencia 1. Esto es igual a 180 dividido 0,9. Y son 200. Y el Q1, que lo voy a haber sacado entero, lo podría haber sacado, quizás también lo podría haber sacado de otra forma, pero lo vamos a dejar acá. Es la raíz cuadrada de C1 cuadrado menos P1 cuadrado. Eso no lo he calculado, pero así lo es 87,1.
También se podría haber sacado Q, otra alternativa, haber dicho P por la tangente del ángulo phi, sacaba el coseno phi, sacaba el ángulo y podía haber sacado Q. También hay otra forma. Pero era eso para la primera carga y lo mismo se había que replicar con las otras dos cargas. La carga 2 nos decía que eran 3 motobombas de 3 unidades, 3 motobombas que tenía una potencia de 1 kVA y 0,8 kW. Conectada a nuevo fase. Entonces, si lo hacía por fase, tenía que volver a hacer el mismo requerimiento. Potencia 2 era un dato, lo voy a expresar en kilowatt o en watt, ya exactamente lo mismo. Ya, S2 también era un dato. En watt, y el Q2 lo podía sacar de esa expresión. Yo como esto es un triángulo rectángulo, no tengo Q, T, S, esto vale 800, esto vale 1000, y este es como un triángulo que puede ser un 5 y a 3, un triángulo 3, 4, 5, Q es 6, 0. O sea, lo voy a calcular de esta manera. Y la carga 3 también eran 3 unidades. Eran ascensores, tenían el S era igual a lo jugados, eran 1000 voltampers y tenía 750 watts, 1 por fase. Entonces, si lo hacíamos monofásicamente, tomaba el dato de solo uno. Si lo hacía trifásicamente, lo mismo era multiplicado por 3. ¿No? Entonces tenía la potencia 3, el dato 750 watts, el S3, dato 1000 voltampers, y el Q3 es algo como la raíz cuadrada de S3 al cuadrado menos P3 cuadrado. Y eso es 661,44 voltampers. Ahí estarían todas las potencias de cada una de las cargas. Y ya podría responder la primera parte que me estaban preguntando cuánto era el coseno phi. Porque el coseno phi de la instalación del sistema completo es igual, se saca de la potencia total, va a ser igual a la potencia activa total, a la potencia variable total, por el coseno phi. Potencia total, potencia activa total va a ser P1 más P2 más P3. Y eso va a ser igual, si no me equivoco, no tengo calculador. Era 1730. Y en ese total, aquí en ese total hay que tener un pequeño grado. En este caso se podía hacer, haber dicho S1 más S2 más S3, porque estábamos sumando módulos, estábamos sumando números absolutos. No había ángulos de por medio, pero acuérdense que el S también puede ser complejo, y puede tener módulos y ángulos, y ahí no se puede hacer eso. En este caso se podía hacer, y daba 2200, y después podía sacar de acá que el coseno phi igual
a 1730 dividido 2200 y esto debió dar por el 0,78 0,789. Y con eso respondía a la primera parte que se estaba preguntando en aceptar. Como les digo, si lo hacían trifásicamente, estas potencias eran por 3, porque estaban balanceados, cada carga tenía lo mismo acá, por 3, por 3, por 3, y lo mismo en la fase 3. Finalmente les va a quedar ese total, también va a estar por 3, son 5.000 y algo, y aquí son 6.600. Y le va a dar el mismo factor, porque como está preguntado, y vamos a hacer al final. ¿Ya? Y después les decían que se quería llevar el coseno phi nuevo valor, 0,95. En la segunda parte de esta pregunta nos preguntaban cuánto era el condensador que había que conectar en estrella, creo que eso, para que el coseno phi sea 0,95. Entonces, el dato que tenemos es que el coseno phi es igual a 0,95, y lo otro, que cuando arreglamos coseno phi, lo que se mantiene es P, el P total. Sigue siendo el mismo, 1730. Si lo hago monofásicamente. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia la potencia reactiva, cambia el Q. Lo vamos a tener un nuevo Q en el sistema. Y ese nuevo Q, que le voy a llamar Q', va a ser igual al Q anterior, al que en este caso podría calcular el Q total. El Q total era la suma de todos los Q, pero es desde cualquier por fase, es la 1348,62. Entonces, el nuevo Q va a ser igual al Q total menos la potencia reactiva que entrega el condensador. Y la potencia reactiva que entrega el condensador va a ser igual a B cuadrado sobre XC, en donde XC es igual a omega y esto es igual a 2pi por esto, 2pi por esto por 5. Entonces, finalmente, en la segunda parte, lo que se nos traduce es encontrar en general este punto. ¿Cuánto es este dato? Porque con ese dato, con ese Q', yo ya lo tengo. De espejo puedo sacar cuánto es el valor de QC. Con el valor de QC tengo la tensión. Tendría que ver si la tensión de línea, tensión de fase, pero tengo la tensión. Y con la tensión puedo sacar perfectamente cuánto es el valor de la capacidad. ¿Y cómo calculo cómo obtengo el Q'? También hay varias formas de obtenerlo, pero la más directa es decir que Q' es igual al P total por tangente de Φ'. ¿Y cuál sería Φ'? Si este es coseno phi 0,95, aquí vamos a ver que el nuevo phi es 0,95. El 18,19. 18,19 grados es el nuevo ángulo que hay de desfase. En este caso el ángulo de acá iba a ser como 20 y algo. Entonces se supone que lo que hacemos acá, tenemos nuestro P que se mantiene,
aquí sería, este sería el S total, total, aquí estaría el Q total, y cuando agrego los condensadores, tengo un nuevo Q, que sería ese de ahí, en donde un nuevo S, y este ángulo de acá es el crítico. Entonces, para obtener ese Q' es P por el tangente de fricción. Este sería el ángulo de acá completo sería aquí. Y eso da eso de acá, la que Q' por fase es de 568,62. Por lo tanto, el QC, que sería el Q total menos Q', sería de sería de 7,79, 9,97 o 7,80 tal vez puede ser. En ese sentido, el número no, dependiendo de los decimales que ustedes ocupen, van a entender el resultado, pero la lógica era esa. Y ya con ese dato, tengo que decir cómo conecto el condensador. Entonces el condensador lo tengo, está en estrella. Acá está la fuente. Ahora lo vamos a hacer trifásicamente. Está la fuente. Y acá tengo las cargas conectadas todas en estrella. Entonces, esta es una carga. Por acá tengo la otra carga, que la voy a comenzar así, que también estaría en estrella. Ahora sería la segunda carga y la tercera carga sería lo mismo. El condensador se conecta entre las fases. Ahí. Ahí estaría el condensador conectado de estrella. No me acuerdo si está viendo el si lo quiero conectar en estrella, tengo que salir una fase ahí. Ahí está en estrella, lo mismo la otra carga y el condensador tendría que conectar ahí. Ahí estaría el condensador en estrella. Entonces, la fase respecto a un neutro, que serían 220 volts en 60. Entonces, para calcular la tensión, el C finalmente, lo voy a despejar, aquí va a hacer toda la vuelta, va a ser igual al QC dividido omega por B cuadrado. Y eso de ahí debiese dar 51,58 microfarads. Si no me equivoqué, y con eso se terminaba el primer ejercicio. ¿Ya? Esto no era necesario hacerlo. Simplemente saber qué tensión es la que iba a ocupar. Si trabajaba con tensión trifásica, o sea, con los datos trifásicos, esto se multiplicaba por 3, que daba 2339, si era trifásico. No, perdón, esto quedaba 1705,87. Esto de aquí era 2339, casi 2400. Y el C era 1339,99 dividido 100 por pi por 380 al cuadrado, y ahora 51,58 microfarads.
Ese es el ejercicio 1. En términos de puntaje, el ejercicio 1, algunos llegaron harto, pues, la gran mayoría, los que lo hicieron completo, que se construyeron el puntaje total. Quizás acá tuvieron algún inconveniente en la fórmula, unos trabajaron con 220 y intentaban hacer otra cosa, otros por acá. Hubieron otros que no lo entendieron, por no creer, porque no fueron capaces de decir no. Y algunos trataron de, al menos la primera parte, hacer. Después de ahí, hasta por acá, los que más avanzaron llegan hasta aquí. El segundo ejercicio era un ejercicio trifásico desbalanceado. Para los que habían estudiado antes, me imagino que una de las formas que tenían de estudiar es hacer certámenes antiguos. Ese ejercicio había aparecido en certamen del 2004. No era idéntico, pero era similar. Perdón, 2024. No, el 2024 no era idéntico, pero era similar, era la misma lógica. Cambiaban algunos datos solamente, pero era el mismo dibujo y era la misma forma de trabajar. En cierto modo, ese ejercicio era, porque yo creía, lo que queríamos con el profesor Moreira, era que todos vayan a partir con 35 puntos, lo cual no es fácil. El ejercicio era una red, un sistema que estaba desbalanceado, tenía una resistencia, estaba conectada. La primera instancia era algo así. Y esto valía R. Y nos pedían calcular las corrientes de línea, corrientes de fase, en esa condición, considerando que la carga monofásica, y yo creo que eso fue lo que en cierto modo lo emboló un poco, porque decía que la carga monofásica disipaba, o sea, decía había una carga monofásica conectada entre A y B, cuya potencia era de 250 kW. Y entre A y B había una tensión de 380 volts. Decía que la carga, la línea era equilibrada, o sea, aquí quiere decir que aquí tenía hacia acá una fuente que no estaba dibujada, pero estaba así. Conectada a la estrella, y acá entre A y B, entre este punto, había una tensión que se llamaba VAB, y ese VAB era de 380 volts. Y nos pedían, bueno, como decía, tomar las corrientes de fase y de línea en esa condición. En esa condición, considerando los factores estables. En la primera instancia, si tengo la tensión, esta VAB es la misma tensión que hay acá. En esos puntos, VAB. Ahí tengo una corriente. Acuérdense que la ejecución de las tensiones en sistemas trifásicos normalmente decimos que la tensión, el primer elemento, la primera letra, o el primer número, que era un número, indicaba dónde apuntaba la flecha. Entonces, la tensión era de A, y la segunda de dónde terminaba era de A a B. Y la corriente, a diferencia de tensión, es donde comienza hasta donde termina. Esa corriente es I a B. Y esa es la referencia, porque es una carga, es una resistencia. Entonces la referencia es una referencia de carga, en donde la tensión se junta con la corriente. En base a eso, por ley de Ohm, voy a decir que I a B pasó va a ser igual a P a B pasó dividido la resistencia.
¿cierto? Y eso mismo puedo decir que la corriente IBC, o sea, bueno, IBC y la corriente ICA, entonces están conectados. B no está conectado con C y C no está conectado con A. Esa es la primera parte. Esas son las corrientes, por decirlo, como dentro de si existía un delta acá, serían esas las corrientes. Ahora, las corrientes que van por la fase IA, si la corriente que pasa por aquí, tiene que dar es la misma que IAB. IB es la corriente que viene por esta línea, que en este caso es igual a menos IAB. Porque IAB viene en este sentido, e IB va a ir en ese sentido. Lo mismo que IA, lo mismo que IC. E IC es igual a 0. Tendría visto la primera parte, salvo que tengo que calcular. Entonces, ¿cómo la saco R? De la potencia, nos daban dos datos, potencia y tensión. ¿Cómo relaciono potencia y tensión? Potencia activa es igual a D cuadrado dividido R. ¿Qué tensión? La tensión que está soportando la resistencia. ¿Qué tensión se conectaba? 380 watts. O sea, no había que dividirlo por raíz de 2, ninguna de esas cosas. Entonces, aquí es 380 cuadrados, y esto era 250 cuadrados. Aquí vamos a despejar 250 watts, y esto da igual a 0,578. Y una vez despejando eso, me queda que de acá el IAB va a ser igual a 657,89 ángulo cero. ¿Por qué ángulo cero? Porque es mi referencia. Mi referencia es BAB, es ángulo cero. De ahí empezaron a inventar cosas que traté de ver cómo hicieron. A ver, en este ejercicio hay muchos que tienen puntaje, no sé si todo, pero en gran parte del puntaje, y los ángulos no son diferentes. ¿Por qué? Porque no sé de dónde sacaron que el BAB era de 80 ángulos menos 30. Hicieron todo el ejercicio con esa referencia. Entonces, claramente los resultados van a dar diferentes, o sea, que nos da menos ángulo 0, ángulo menos 30, las otras corrientes dan todas con ángulos diferentes, pero los módulos son iguales. Porque cuando yo, si bien es cierto, hice mi referencia, la moví en cierta cantidad de grados, los módulos siguen estando igual. Ahora, hay otros alumnos que hicieron algo similar, pero después cambiaron otra referencia, y les voy a contar por qué. Y ahí les cambió todos los resultados. Bien, les cambió los ángulos de los módulos, porque, por ejemplo, si yo tengo en la suma de corriente, si tengo, por ejemplo, un fasor que es, no sé, un fasor que va así, y tengo otro que va así, y los sumo los dos, va a ser, la suma de los dos va a ser eso más eso, va a ser algo por ahí. Ese va a ser como el resultado final de la suma. Ahora, si este fasor que lo tengo hacia el otro lado, ahí la suma de los dos es S más S, o S más S, y me va a dar con el ángulo al revés. O me va a dar, incluso puede ser, si sumo S con S, me va a dar por acá, así. Entonces, como son fasores, tanto el ángulo como el módulo dependen, y sobre todo cuando hay recta, se nota demasiado. Ahí lo pongo. La parte A era eso. La parte B hacía algo similar, ya teníamos el valor de R, ¿cierto? Sabíamos cuánto era R, cuánto era BAB, cuánto era la potencia.
Pero ahora iban y conectaban dos cargas que decía que era para compensar el espacio. Aquí tenía un compensador, si no me equivoco, y acá tenía una inductancia. Se mantenían las mismas puntos de conexión, A, B, C. Se mantenía que el VAB era 380. Y el P que disipaba el R, R, P era 250 watts, o sea, kilowatts, perdón. Eso implicaba que el R era igual a 0,50. Claro, 578. Y con eso rápido voy a recuperar. Y acá nos daban los valores de esto, que era menos J veces R sobre raíz de 2. Y aquí tengo J veces R sobre raíz de 2. A los que hicieron es, los que encontraron ese certamen cuando estaban estudiando y lo hicieron, esto cambiaba. En el certamen del 2024 creo que era multiplicado, no sé si por raíz de 2 raíz de 3, en vez de dividido. Entonces lo primero que había que quizás ver era cuánto eran los Z. Por ejemplo, el Z, la impedancia entre A y B es igual a R, que es igual a 0,578 ohms. La impedancia entre B y C sería esa que está acá, sería menos J veces R por raíz de 2, y eso es igual a menos 0,408. Y la impedancia entre C y A es igual a J veces R sobre raíz de 2, es igual a 0,408. Hubieron personas que me dijeron que la impedancia Z de C era igual a menos J veces R por raíz de 3 y Z CA J veces R raíz de 3. No sé dónde sacaron este dato, pero claramente eso no tiene ninguna, no aparece acá, a menos que hayan dado con el certamen anterior y lo traspasaron. Pero no va a nada, y por eso cambia todos los resultados. O sea, eso está. De hecho, perder todo el análisis, independiente que después calcularon bien las corrientes y todo eso, pero no se estaba evaluando eso. O sea, era una parte, hacer esta simple división, era parte del ejercicio. Lo otro, había que definir la referencia. Nos decían el enunciado que era de secuencia negativa. Secuencia negativa. Tengo entonces tengo VAB BCA BBC. ¿Por qué lo defino así? Porque al final es la tensión que aparece acá, BBC, es la misma. BAB BCA. Y las corrientes, como son todas cargas, se contraponen a las tensiones. Y AB, y BC, y CA, y C, y B, y A. Si la gran mayoría hubiese hecho eso, no hubiese tenido el ejercicio bueno. ¿Por qué? Porque aquí no sé por qué le cambiaron la referencia. Podrían haber puesto 30, o sea, de 80 ángulo 30 y hacían secuencia negativa. ¿Qué es lo que dice secuencia negativa? BAB iba a ser 380, 0, DC, 080, 120, DCA,
0,80 menos 120 o 240. ¿No? Se puede ser negativo. Y en base a eso, calcular las corrientes. Y AB es igual B a B partido Z a B, lo mismo con IDC, B de C, Z de C, y lo mismo con CA, B, CA, Z. Y eso era, tenía la impedancia, tenía las tensiones, simplemente hacer una división y le iba a dar los resultados de las corrientes. Y aquí todo se empezó a perder porque a no todos les dio lo mismo, como 89, ángulo 0, 930,46, ángulo 150, y 930,46, ángulo menos 150, y posteriormente definir las corrientes de línea, que era ya que entraba el nodo, sale vía B, vía C entra el nodo, entonces cerra. Perdón, dice A. Y B es C menos vía B. Y C es igual a ICA menos IC. Y ahí nos da un valor que era 1535, ángulo menos 17,63, 1535, ángulo menos 162,4 y 930, ángulo. O sea, y A y B tenían el mismo módulo, estaban desfasadas en 180 grados. E y C tenía el mismo valor de IC con el mismo módulo de IC con ICA. Entonces, en general, los que cambiaron la referencia pero llegaron a la misma lógica, el mismo módulo, creo que se los puse bueno o mantuvieron los módulos de arriba, los 930 y todo eso. Les cambiaba solo los ángulos. Ese era el ejercicio 2. Como les dije, pensábamos que ya la mayoría de los bueno, no pasó. Aquí terminamos ya. El ejercicio 3 lo voy a pasar rapidito, después ustedes si lo revisan en detalle. El ejercicio 3 era un transformador real. A los que vinieron a clase el día viernes, el día viernes que terminaste, lo habíamos visto, le había explicado cómo calcular los parámetros. Entonces, normalmente los transformadores, ¿cuál es la dificultad? Que estaban todos los ensayos realizados en el primario, a diferencia de lo que yo les decía en la práctica, que el vacío se hace en el secundario y cortocircuito en el primario, para manejar tensiones y corrientes bajas. Le dije eso en la práctica, les comenté, le dije, académicamente lo pueden encontrar uno en cada lado o los dos en distintos lados. Entonces, se hizo los dos en el lado primario. Y ahí, en primer lugar, lo que había que nos daba los datos de vacío y cortocircuito. B de vacío y corriente cortocircuito son los valores nominales. Si está en el primario, este primario era de 13.200, B de vacío era de 13.200 voltios. Y el cortocircuito era 3,788 amperes. Valores nominales porque la potencia nominal del transformador era de 50 kA. Entonces, para calcular este era dado, y esto se calculaba 50 kg por segundo. Monofásico. Apareció una raíz de 3 por ahí dando vuelta. También las tomé, pero es monofásico. Pero había que hacer eso. No sé por qué decían que esto de acá era igual como yo les daba en vacío, la potencia en vacío y la corriente en vacío, y ya les daba, no sé, 800 y algo en realidad,
Eso es lo que llamamos. Y lo mismo acá en cortocircuito, como yo le daba la potencia de cortocircuito y la tensión de cortocircuito, hacía lo mismo y le daba un valor, no sé, 16. No les va a dar el valor del elemento que está. Después, el ejercicio, o sea, incluso el enunciado del ejercicio, lo decía en negrita, considerando transformador real. Y yo les preguntaba tensión y la impedancia del grado secundario. Los que hicieron esto, B1 y esa B2 es igual a N1 y esa N2, considerando que B1 era 13.200, B2, N1 era 550, porque era el número de vuelta, esto era 100. Aquí uno podía sacar que B2 es igual a 2400. Eso está mal. Independiente que numéricamente les van a llegar a un valor bastante similar, porque el ejercicio estaba para que llegaran a un valor bastante similar. Tenían que hacerlo considerando el transformador real, en donde ustedes van a obtener una resistencia en cortocircuito, por a veces una reactancia en cortocircuito, y como estaba todo referido al primario, estaba todo a este lado, o al lado derecho, donde ustedes quieren llamar el primario. Pero estaba todo a un solo lado. No había que reflejarlo, no había que hacer ninguna cosa por XM. Hacía el transformador, después aquí estaba el devanado primario, aquí estaba el devanado secundario, y acá estaba la carga, ZC. Acá tengo B1. Acá, si lo dije el viernes, este es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque aquí no hay tensión. Al pasar una corriente por acá, aquí van, aunque sean chicos, va a haber una caída de tensión. Entonces ese valor va a ser diferente acá. Acá está B2. Acá está B2 y el I1 que uno toma está aquí. El diferente estímulo que está acá. Entonces por eso no corresponde. Porque estamos asumiendo, no estamos tomando nada de lo que está diferente. Estamos asumiendo que esto es cero, estamos asumiendo que esto es infinito, entonces esa tensión es igual a esa y no era así. Por eso era un transformador real y era parte de lo que se estaba evaluando en el ejercicio. Si lo hubiésemos hecho con un transformador ideal, no hubiese habido ningún problema. No les voy a calcular cosas acá los datos, pero lo voy a revisar en la pausa. Aquí tengo la impedancia, ¿cierto? La suma de estos dos va a ser una Z1 y estas dos paralelos de imagen de impedancia que va a ser Z2. Les voy a dar los valores nomás de Z. Z1 era de 7,788, ángulo 82,7, y el Z2, que es el equivalente paralelo a estos dos, era de 44.051,7, ángulo 86. ¿Ya? La carga era una resistencia y una inductancia. ¿Por qué una resistencia? Porque decía que disipaba 4.000 watts. Disipaba 4.000 watts. ¿Y por qué una inductancia? Porque este es un dato, que era de 691,2. Entonces, ese ZC es igual a R más 691,2 horas. ¿Cómo obtengo R? Nos decía que el coseno phi era igual a 0,9. Eso implica que phi es igual a 25,84. Y aquí vamos a ver que R es igual a
XL por tangente de phi, y eso me da 1427,31. Entonces finalmente el ZC es igual a 1427,3 más 391,2J, y si lo llevamos fácilmente 1585, ángulo 25,84. Tendría la primera parte de lo que están preguntando. Yo tengo que ver cómo calcular BC o el B2. Para calcular el B2, en la pauta aparece una forma, no se la voy a explicar rápidamente sin tanto número, pero hubieron un grupo de personas que hicieron después otra forma, que inicialmente la habíamos puesto mala, pero nos dimos cuenta que podía ser también, aunque cambiaban los valores, y claramente hay un error del diseño del ejercicio, y se pusieron las dos vueltas. La forma de calcular B2 es reflejar esta carga hacia el lado de acá. Entonces voy a tener una carga, algo así, Z1, Z2, ZC por N1 por N2 al cuadrado. Acá está B1, acá sigue estando B1', acá está la corriente I1, saco el equivalente esos dos, B1, acá está B1', aquí está el Z equivalente ahora, Z1, y como esto al final es un divisor de tensión, me queda que B1' es igual a B1 por Z equivalente partido Z1 más Z equivalente. ¿Ya? B1, el dato es el 1200 ángulo 0, porque acuérdense que este es monofásico, y el dato decía que la tensión está entre fase y línea, o sea, fase neutro, decía que era eso, no había que dividirlo por de 3. Y posteriormente, teniendo el valor de B1, ahora sí puedo ocupar la formulita de allá, que es decir que B2 es igual a D1' por N2 sobre N1. Y acá ya voy a obtener que B2 era igual a 2399,36 ángulo 0. Por aquí que estaban casi similares los valores, eran idénticos, pero la idea era seleccionar de esta forma. Y lo que hizo un grupo de alumnos, que inicialmente lo habíamos puesto mal, pero lo consideramos como bueno, hicieron lo siguiente: dijeron que la potencia es igual al módulo de la corriente al cuadrado por la resistencia. Como ya habían calculado la resistencia, sacaron que el módulo de la corriente es igual a la raíz cuadrada de los 4000 o de la potencia partido por R, y les da que una corriente es de 1,674 amperes. Y posteriormente dijeron que el B2 era igual al ZC, que lo tenían calculado, por la corriente. Y esta corriente tiene como el coseno phi, no se la carga, el mismo ángulo con el signo negativo, y esto les daba a ellos 2654,7 ángulo 0. También se tomó ese resultado como bueno, esa forma de hacerlo. Así que algunos van a encontrar en sus pruebas que aparece una nota inicial y después aparece arriba más algo que el puntaje que se sumó por eso. La parte B decía manteniendo la tensión nominal, o sea la tensión que habíamos calculado. Ahora la carga disipada 6000 watts. Entonces nos pedían calcular la corriente I1, la corriente en la fuente. Esa corriente. ¿Qué pasaba? Ahora esta impedancia es diferente, ya no es la misma resistencia, es la misma, la inductancia sigue siendo igual, pero ahora es diferente porque ahora disipa más potencia, entonces es un Z'. Pero en general no había que calcular la resistencia, simplemente había que acordarse, como teníamos que la tensión se mantenía, la tensión nominal se mantenía, o sea, solamente cambiábamos la carga, pero la tensión era la misma.
tenía que la potencia de los 6.000 watts es igual a módulo de 2 por el módulo de I2 por el coseno de phi. Este era dato, 6.000 watts. El V2 también es dato, que era 2000, lo que tenía calculado, 2399,63 por el módulo I2. Y el coseno phi, en general uno llama coseno phi, pero es el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Eso lo mismo acá, va a ser el coseno. Y nos daba el coseno phi, que era de 0,9375. Entonces ahí sacábamos que el módulo de 2 era igual a 2,667 amperes y si el coseno de θ menos phi era igual a 0,9375, significaba que θ menos phi era igual a 20 menos 20,36, o sea, perdón, era igual a 0 menos 20,96, ahí sí, porque el ángulo de la tensión es 0, entonces finalmente el phi es el que está buscando menos 20,96. Ese es el ángulo que tenía la corriente. Claro, finalmente la corriente I2 como fasor era igual a 2,667 ángulo menos 20,36. Esa es la corriente a este lado, pero tengo que buscar la corriente en la calle. Entonces, de aquí, yo podría haber hecho un MSK a este punto. Aquí yo tengo un IM, por ejemplo, entonces voy a ver que I1 es igual a I1', que es la que está acá, más IM, y I1' es igual a el I2 que calculé por este me por el por N2 sobre N1. Repasando los valores, esto lo tengo, esto de aquí lo tengo, y este IM es igual al B1', que también lo calculé con la anterior, dividido la Z2 que le había puesto ese que lo había calculado, le había puesto el y ahí podía dar el valor que finalmente el I1 era del orden del 0,66 ángulo menos 44 o menos 45 por ejemplo. O sea, no era llegar y pasar de I2 y dividirlo en E2 sobre N1 y está I1, no, porque aquí hay una corriente que circula y hace que esta corriente acá sea mayor. Y la parte 3 había que calcular un condensador, que más o menos lo mismo que hicimos en la parte anterior. Ahí se los dejo para revisión para poder entregar las pruebas. Como les dije, normalmente los certámenes, uno, dependiendo de la dificultad que tiene,